Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, feliz sábado. Buenas tardes para ustedes, nosotros ya estamos en la nochecita. ESI significa Educación Sexual Integral y es una ley que se dio en Argentina en el 2006 y ya se puso en práctica a partir del 2010, más o menos. Y que introduce toda esta perspectiva de género en las escuelas. O sea que el padre que se queje porque no le gusta y no quiere que su hijo lo reciba, no va a poder hacerlo porque ya es ley. Oh, ESI es Educación Sexual Integral. wow. Es decir, yo soy capacitadora de eso, justamente de ESI, pero digamos que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la ESI. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Y sí, puede comenzar. Muchísimas gracias le damos por el programa que ha preparado para nosotros. Y el tiempo es suyo. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir este tema. Muchas veces no se aborda en la iglesia por temor o porque no se sabe cómo enfocarlo, en realidad. Pero antes de comenzar, yo quisiera hacer una aclaración de algo que quedó de la charla cuando la dio el doctor Figueroa. En algún momento se dijo que la perspectiva de género era una moda. Y yo quería aclarar una cosa, no es una moda, porque las modas son algo que vienen, están y se van. La perspectiva de género se va a instalar y va a quedar hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Se va a instalar como una forma de vida también. Y nosotros estamos seguros de eso porque lo dice la palabra de Dios. Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. 20:20, no lo podemos olvidar. Crónicas 20:20. Y el libro de Lucas, Disculpe que, justamente en el capítulo... perdón que le interrumpa. Sí, Sí, yo también hice la pregunta hace años al consejero de mi escuela. Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto ahora? Antes no se escuchaba de esto, de que los niños quieran creerse niñas y viceversa. Y me dice el consejero, es la moda, porque eso es lo popular, me decía él, es lo popular ahora, hoy en día. no es la moda, es parte de un proyecto perfectamente diseñado que ya lo vamos a ver. Lucas capítulo 17, versículo 28, para el que lo quiera buscar, dice que como en los días de Noé y como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre. Y justamente la característica de Lot era que vivía en esta planicie de Sodoma y Gomorra, donde abundaban los pecados y las perversiones sexuales. Por eso Dios también la destruye y la visita. Bueno, eh, espero que pueda compartir rápido esto, porque siempre tenemos problemas en el tema de compartir pantalla. Ustedes me van a decir si ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se está viendo bien. Ah, ¿se está viendo? Perfecto. O sea, la filmina se ve. Bien. Eh, ha existido siempre un orden natural de las cosas, desde siempre, desde los orígenes, que es el orden que estableció Dios, el orden natural o la naturaleza para los que por ahí no creen en Dios. Pero es el orden establecido de las cosas, un orden en donde hay leyes para mantener justamente ese orden. Y hay leyes físicas, leyes de gravedad, que mantienen, por ejemplo, los planetas suspendidos en el cosmos, en el espacio que está ordenado, leyes de salud, leyes morales, y el cumplimiento de esas leyes lleva al bienestar y a la felicidad humana. Cuando nosotros nos alejamos o no cumplimos esas leyes, vamos teniendo problemas. Se ha levantado, hace años que se viene instaurando esto, ya lo vamos a ver, pero se ha levantado, contrario a este orden establecido de las cosas, el nuevo orden mundial, que es el imperio de la humanidad, podemos decir, y si es pero de la humanidad que está alejada de Dios, de una humanidad sin Dios. Y podemos decir que es el que está alejado de Dios, o está con Dios o está con el enemigo, no hay otra. Podemos decir entonces que es un imperio y un orden luciferiano. Justamente también lo podemos decir porque los líderes que están detrás de todo esto están entregados directamente a Lucifer. Y eso ya no es secreto, eso se puede ver. Antes sí era un secreto, ahora no. Este orden
este nuevo orden mundial, es opuesto totalmente al orden natural establecido y viola las leyes naturales, y si puede las va a cambiar. Si el nuevo orden mundial puede decir, por ejemplo, que los cuerpos, nosotros sabemos que los cuerpos por gravedad caen hacia abajo, les doy un ejemplo tonto. Si el nuevo orden mundial puede decir que caen hacia arriba y puede inventar algo que los mantenga cayendo hacia arriba, lo va a hacer, porque va en contra de la naturaleza, o sea, de este orden natural de las cosas. Esto es violar las leyes naturales, y esto va a llevar a la degradación, y ya lo estamos viendo, y destrucción moral y física de la humanidad, no solo moral, sino física de la humanidad también. ¿Qué es el nuevo orden mundial? La introducción ya Elena la había hecho, ¿no es cierto? Yo simplemente voy a explayarme un poquito más, no tanto porque es amplísimo el tema. Cuando se termine el tiempo, ustedes me tienen que decir, se terminó su tiempo. Y entonces yo paro, está muy reducido igual el tema. El nuevo orden mundial es un plan diseñado por una élite para establecer un gobierno mundial en donde un grupo de poderosos dominantes se repartan las riquezas y los recursos que existen en el mundo. Los habitantes seremos una especie de esclavos sometidos, sería como un comunismo encubierto lo que quieren hacer. Ellos piensan que nosotros el mundo está superpoblado, entonces tienen que deshacerse de esa población, porque si no los recursos se van a terminar y ellos se van a quedar sin recursos, ¿sí? Yo puse acá algunos símbolos, ustedes algunos los habrán visto, ustedes lo conocen mucho porque lo manejan, el tema del dólar, nosotros acá no tenemos tanto, pero el billete de un dólar tiene justamente uno de los símbolos que tanto usan esta élite. Un símbolo, primero voy a explicar que el símbolo es un gráfico, un dibujo que representa una filosofía, representa una idea. Ustedes vieron que las empresas, las grandes marcas, tienen siempre un isotipo y un logotipo. Es un gráfico, por ejemplo Nike tiene el famoso arquito, es el ala de una diosa griega del deporte. O sea, hay toda una filosofía detrás de los logotipos y los isotipos que vemos. Y allí el billete del dólar, perdón, tiene la pirámide, una pirámide, y una pirámide que no está unida. En su cúspide tiene un ojo. Es el ojo de Horus, o Osiris, o Lucifer, que está dominando y controlando el mundo. Esa es la idea. Esto no es mentira, esto lo pueden ver igual. Cuando ellos logren la unión de este imperio, que todavía no la han logrado totalmente, esa cúspide se va a unir a la pirámide. Después otros símbolos que pueden ver es la cara del macho cabrillo, o la estrella de 5 puntas con la punta para abajo, que representa a Satanás, el Baphomet, la imagen de Baphomet. El ojo, ustedes no sé si habrán visto en los artistas, o en libros, en revistas, en periódicos, o los artistas generalmente lo hacen, que se hacen esto en el ojo, esta señal. ¿Lo han visto? Se tapan un ojo. Bueno, eso es porque ese artista tiene un compromiso con esta filosofía Illuminati. Son representantes de esta filosofía Illuminati. Lo podemos ver nosotros a lo mejor entre nuestros jóvenes, pero lo hacen porque lo ven, no es que detrás haya toda una filosofía, eso lo hacen porque lo copian. Pero en los artistas no, en un programa de televisión tampoco, eso no se hace por casualidad, eso significa algo que hay detrás. Vamos a pasar al siguiente. ¿Quiénes son esta élite? La mayoría de los autores la identifica como los Illuminatis, que es un grupo luciferiano que fue fundado en Alemania en el año 1700 y algo, no recuerdo bien el año, y son poderosos, dueños del dinero, banqueros, no bancarios, no es el empleado de banco, sino el dueño de los bancos, los dueños de las grandes multinacionales, son asesores de gobierno, algunos han llegado a la presidencia de las naciones, son líderes de naciones, pero todos estos conforman un poder supranacional, es decir, que están por encima del poder de las naciones y de los gobiernos. Muchas veces nosotros votamos y creemos que elegimos al presidente y que el presidente nos va a mandar a nosotros. En realidad hay otro poder encima del presidente y mucho más
si ese país le debe al Fondo Monetario Internacional, porque es esclavo del FMI, del Fondo Monetario. Y ya van a ver por qué ahora. Este imperio fue diseñado en 3 etapas, para ser implantado en 3 etapas. La primera etapa es la llamada etapa de armonización, desde la década del 50 al 80 más o menos. El propósito en esta etapa era desestructurar a los países, romper la idea de soberanía, es decir, yo ya no soy más mexicano, o no tengo que pelearme con aquel porque es panameño, porque es brasilero, somos todos habitantes de la aldea Tierra, del planeta. En cierta forma está bien, en cierta forma está bien. Aquí en esta etapa se manejó mucho lo que se llamó el mensaje subliminal. El mensaje subliminal, ustedes saben que es toda señal auditiva, visual o perceptiva que se envía por debajo de los niveles de la conciencia. Entonces nosotros conscientemente no nos damos cuenta que se nos está diciendo algo, pero nuestro preconsciente lo capta. Y de entonces nos va preparando la mente. Después el mensaje ya no fue subliminal, sino que ahora es directo. Pero ya se preparó en esta etapa, en la de armonización, hasta los años 80 aproximadamente. Después viene la globalización, que Lina había hablado un poquito de la globalización, que es una etapa en donde intentan alinear a los países con el nuevo orden y ponerlos bajo su influencia y mandato. ¿Sí? El país que no se alineaba es como que lo dejaban o lo boicoteaban. Pasó un poquito con Cuba un tiempo hasta que vinieron y lograron un acuerdo. Pero Cuba ya está alineado igual. Y la última etapa es la etapa de unión, es la que estamos viviendo ahora, de la unión del imperio del nuevo orden. ¿Cuál es el propósito en esta etapa? Pretenden tener un líder mundial, y nosotros sabemos que eso lo van a lograr. Hay cosas que Dios les va a permitir, otras no. Tener un líder mundial nosotros sabemos que lo van a lograr, perdón, porque la Biblia lo dice a eso. La Biblia dice que tendrá el poder la bestia, que las naciones le darán su poder a la bestia por 15 días. Después una religión mundial que se pretende que sea la religión onuista de la ONU, donde se van a eliminar las religiones extremas. Tiene que ser una religión que tenga que ver con el prójimo, mientras no se meta con los intereses del nuevo orden no hay problema. Pero esta idea va a tener opositores, y uno de los grandes opositores, esperemos, sea el pueblo remanente de Dios. Se tiene que levantar, que tiene que salir de todas las iglesias, el pueblo, formar el remanente y levantarse en contra de lo que va a ser el nuevo orden mundial cuando se ejecute totalmente. Un sistema de justicia mundial a problemas mundiales, soluciones mundiales, una moneda o sistema económico mundial, eso también sabemos que lo van a lograr, porque la Biblia dice en Apocalipsis 13, 17, yo lo tenía marcadito por acá, cuando dice que ninguno podía comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí me está hablando de algo, de un sistema económico que va a ser mundial. Todo ahora va a ser mundial. Y bueno, y un control de la humanidad. Lo que ellos pretenden tener es un control total de la humanidad. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar ahora de los implantados, los que tienen chips que se les implanta. Ahora existen implantados voluntarios, y son controlados por una gran computadora que está en Bruselas, en Bélgica, y el código de inicio de esa computadora, fíjense qué curioso, es 666, y le llaman la bestia porque es inmensa. Entonces, estos implantados, a través de la computadora se sabe dónde están. Esto lo hacen, por ejemplo, los sandinistas, por si se pierden, lo hacen a veces personas muy ricas que tienen hijos por el tema de los secuestros, implantan a sus hijos con un chip para saber dónde están, justamente por este tema.
el sistema del nuevo orden mundial tiene distintos organismos a través de los cuales cumple sus propósitos. Cuando un organismo ya dejó de cumplir su función, lo sacan y queda otro, o lo sacan directamente. Estos organismos son los que ustedes están viendo ahí. No vamos a detallarlos en cada uno porque nos va a llevar mucho tiempo. La OEA, que más o menos la OEA, Organización de los Estados Americanos, ya fue absorbida un poquito por la ONU. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, que tiene que ver con la cultura y la educación a nivel mundial, UNICEF, que tiene que ver con todo lo que es infancia, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que últimamente está en el ojo de la tormenta, porque dice una cosa con este tema de lo que estamos viviendo a nivel mundial, después se desdice, después da informes que son inverosímiles, entonces es un poco raro que una organización mundial falle de esta, o se equivoque de esta manera, ¿no? El FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos son organismos del sistema. La FIFA, la FIA, la Federación del Fútbol, del Automovilismo Mundial, todo esto parte de acá, parte de este gran pulpo que es el nuevo orden mundial. La Comisión Trilateral, etc. Bueno, este mapa ya también lo mostró Elena. El nuevo orden tiene dividido al mundo en 10 regiones, que son regiones productivas o bloques, que yo creo que es lo que va a saltar y va a surgir ahora cuando se logre calmar el tema de la pandemia. Ya cuando despertemos me parece que el mundo no va a ser igual. Hay 10 regiones productivas que pueden ir cambiando. Yo creo que la 1 y la 2 se van a mantener, son las más poderosas. Pueden ir cambiando, variando el orden, pero nada más. Son 10 regiones. ¿Y saben ustedes cómo llaman ellos a estas regiones? Reinos. Y yo acá me quiero detener en algo. Nosotros, que también lo mencionó Elena, nosotros siempre hemos estudiado en la profecía de la estatua de Daniel, del sueño del rey Nabucodonosor, y los pies del estatua, siempre ha habido, han sido imperios, ¿no es cierto? Imperio babilónico, Medo-Persia, etc., hasta llegar a los pies. Y en los pies no nos enseñaron un imperio, nos dijeron en interpretación de la iglesia normal, tradicional, que está bien, que estuvo bien para su momento porque no había luz para interpretar otra cosa, pero hoy solo he escuchado a 2 pastores esta interpretación y yo estoy de acuerdo, porque la otra ya me deja muchas dudas. Esos 10 dedos de la estatua forman un reino dividido. Fíjense lo que dice Daniel, capítulo 2, versículos 41 y 42. No sé si se me escucha bien. Yo voy a leer lo que dice Daniel. Dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino, aunque dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y acá dice en el 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, y vuelve a repetir, un reino dividido. Es decir, que acá tenemos otro imperio. Además, otra cosa, Europa, cuando se divide, después de las guerras mundiales, después de 1945, no se divide en 10, se divide en 6. En algún momento fueron 10, pero hoy son cerca de 40 estados europeos. Si esa piedra que cae, Jesús y su segunda venida, va a impactar sobre los pies, y si fueran las 10 naciones europeas, significa que impactaría sobre Europa. Pero Cristo va a venir al mundo, no a Europa. Fíjense, entonces me cierra más estos 10 reinos, estas 10 regiones. Fíjense lo que dice Apocalipsis 17, versículos 12 y 13, cuando dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. De paso me olvidé de decir que cada una de estas regiones tiene un supervisor, que es el que, como digamos,
es el que va dando las directivas a los presidentes de los países, que todavía no son muy visibles, pero tienen un supervisor, cada región tiene un supervisor. Por ahí se encuentra con presidentes como Bolsonaro, por ejemplo, que digamos, ellos lo llaman rebeldes, porque no están de acuerdo con el sistema. Y los 10 cuernos que has visto, estoy leyendo Apocalipsis 17, 12, 13, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, o sea, esto va a ser al final, una hora son 15 días proféticos, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, las Naciones Unidas, o sea, me estoy refiriendo a la ONU también, todas estas Naciones Unidas le van a entregar su poder a la bestia. Por eso decimos que sabemos quién va a ser el líder del nuevo orden mundial en su momento. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo orden? Lo había hablado Elena también. Destruir la familia tradicional, porque obstaculiza sus propósitos, reemplazándola por modelos antinaturales de familia. ¿Y por qué obstaculiza sus propósitos? Porque un niño que crece en una familia normal, con el papá y la mamá, que afectivamente es sano y puede ser capaz de decidir, de razonar y de darse cuenta. En cambio, los niños de familias fracturadas y que no tienen el afecto necesario, son mucho más maleables, para influenciar como quieran, ¿no? Y esa es la idea del orden. Reducción de población mediante planes de ingeniería social. La ingeniería social es la que está encargada dentro del sistema del nuevo orden de planificar todo lo que sea para reducir población. ¿A través de qué? Bueno, pueden inventar guerras, pero reducen en algún sector. Legalización del aborto. Ellos están llamando salud reproductiva, eliminar bebés antes de nacer, y hay toda una industria detrás del aborto. Ideología de género, ley de identidad de género. Por eso yo les decía que esto es un proyecto ideado y no es casualidad ni es una moda. La ideología de género y la ley de identidad de género, la promoción de la homosexualidad y la transexualidad. Y esto nos va a llevar, hermanos, a la locura, porque, bueno, ya Elena contó casos, dio ejemplos, pero imagínense, allí en California hay una mujer que se enamoró de una estación de ferrocarril y se casó con la estación de ferrocarril. En Japón hay un hombre, un japonés que se enamoró de una muñeca, de un dibujo animado, y la hizo en un holograma, que es una luz, la tenía dentro de como una lamparita, sería un estuche de vidrio, y se casó con ella. Ahora, y yo les digo, esto nos va a llevar a la locura, porque una cosa es que yo diga, a ver, no me siento identificada con lo que soy, me siento, no sé, un animal. Pero otra cosa, me siento un perro, otra cosa es que el que me escucha diga, bueno, si te sentís perro está bien, tomá comida de perro, viví en la cucha del perro. Entonces es una locura, una esquizofrenia colectiva a lo que nos va a llevar todo esto. Aquí entonces ustedes entienden bien que esto de la perspectiva de género es un plan ideado por el sistema y están usando desgraciadamente a todo el colectivo LGTB. Nosotros debiéramos tener en las iglesias grupos para apoyar a toda esta gente y brindarle la orientación correcta. Cuando una persona no se siente identificada con lo que es porque hay un desequilibrio entre su emoción y su física, parte emocional y su parte física. Entonces hay que ayudar a encontrar ese equilibrio. Eso es una disfunción emocional. Pero hoy en día todo está permitido. Promoción y auge del feminismo radical, Agenda 2030 impuesta a los países. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Están en la Agenda 2030. Se pretende que el año 2030 ya todos los países estén aplicando eso. Y tiene mucho que ver, no sé también si alguno de ustedes ha leído el Laudato Si o el Fratelli Tutti, las dos encíclicas papales últimas, y es un calco una cosa de la otra, tiene mucho que ver con esto, o sea, hay una cosa que se va a unir muy fácil cuando llegue el momento. Uno de los puntos de la agenda es erradicar la pobreza, pero, ¿saben?
que erradicar la pobreza, ellos no están pensando en darle a los pobres para que salgan de pobres, sino es eliminarlos a través de algo que inventen o que hagan. Salud reproductiva, ya dijimos, es ley de aborto. Educación globalizada. La educación mundial a través de la UNESCO va a servir para un adoctrinamiento. Fíjense cuánto cuidado hay que tener y cuánto cuidado tenemos que tener dentro de la iglesia en nuestros colegios, porque si no hay algún equipo que filtre los contenidos que no llegan, le van a ir brindando contenidos a los chicos y los van a ir adoctrinando y no se van a dar cuenta. Por eso decimos nosotros que estos temas hay que hablarlos en profundidad en las iglesias. La gente debe saber esto, un padre debe saber si a mi hijo que va a la escuela de la iglesia le están impartiendo alguna enseñanza que no corresponde porque es contraria a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y después viene también otro de los puntos, hay muchos, pero es el abastecimiento de alimentos para todos mediante la producción transgénica. Y nosotros, si ustedes han leído algo de los alimentos transgénicos, verán que eso es bastante tóxico, no es natural, lo transgénico no es natural, y eso va a producir enfermedades. Por eso Elena de White, no, esta es una bibliografía, por eso Elena de White dice que serán reyes y reinas los que tengan un pedacito de tierra donde puedan cultivar sus propios alimentos, un cajoncito, cualquier cosa. Esto lo leyó la chiquita hoy al principio, por eso yo me sonreí. Este versículo fue el versículo de memoria de hace unos 2 sábados atrás, de la, perdón, de la lección de escuela sabática, ¿verdad? Y yo digo que acá hay un atentado contra el Génesis, pero en realidad el atentado es contra la palabra de Dios. El versículo, que ha recibido varios atentados ya, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Si nos podemos analizar un poquito el versículo, cuando se habla de creó, de creación, se habla de vida. Y justamente lo que hace el sistema del nuevo orden mundial es promocionar y propagar la cultura de la muerte. Si no, piensen ustedes en las películas, en las canciones, patrocinadas todas por esta gente, en leyes criminales y leyes de aborto. Todo es cultura de la muerte. Se está hablando ya de la ley de eutanasia, no sé si en algunos países creo que ya existe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para quitar la vida, no? A su imagen. Bueno, acá, no sé si ustedes habrán escuchado algo de esto, nosotros somos hechos a imagen de Dios porque somos seres con un carácter inteligentes, con capacidad de razonar, de elegir, de amar, somos seres emocionales, sobre todo de pensar y decidir. Tenemos libertad, Dios nos dio con la libertad para hacerlo, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día se están haciendo experimentos que no tienen otra finalidad que interferir el pensamiento humano. Búsquenlo ustedes a esto en internet. El proyecto Neuralink es un proyecto de Elon Musk, que ha puesto toda una red de sistema satelital alrededor del planeta, ¿no? Tiene que ver con las comunicaciones. El proyecto Neuralink tiene que ver con fusionar el ser humano con la tecnología. Por ejemplo, se implanta un chip en el cerebro y yo le puedo dar órdenes a mi computadora o a mi televisor, y remotamente también lo puedo hacer. Puedo decirle al lavarropas que se encienda, lo puedo programar remotamente. Ellos dicen que también la idea sería para curar el Alzheimer, curar el Parkinson, pero la idea fundamental que esto tiene es interferir el pensamiento humano. Y díganme si esto no es un atentado contra la imagen de Dios, que puso en el hombre, ¿no? Tenemos también, esto búsquenlo, pongan proyecto Neuralink y les va a decir todo lo que
de lo que se trata. Comunicación mental sería como una telepatía tecnológica. También se están haciendo experimentos para dejar de usar teléfonos celulares y comunicarnos mentalmente. ¿Cómo? A través de o cascos con una serie de electrodos y chip, o chip directamente implantados en el cerebro. Entonces, una persona que está en un lugar le dice a otra que a lo mejor, vamos a suponer, va a venir a la casa, no sé, tráeme el libro que te presté, una cosa así. Entonces, la persona, tiene que estar las dos implantadas, que recibe mi pensamiento, va a buscar el libro y me lo, cuando viene a mi casa me lo trae. O sea, es una comunicación que no usamos un aparato de teléfono. Esto, hasta el año pasado, yo pensé que estaba en proyecto, pero ya han logrado hacer una comunicación de telepatía tecnológica entre alguien que estaba en Francia y alguien que estaba, lo estuve viendo anoche, y alguien que estaba en la India. Solamente que se pueden comunicar con monosílabos. Hola, chau, y nada más. No pueden ampliar más el pensamiento, digamos. Pero esto es tremendo, porque si ellos interfieren en nuestro pensamiento, ¿dónde va a quedar la imagen de Dios y dónde va a quedar nuestra elección? Nuestra libertad, ¿no es cierto? Varón y hembra los creó. Fíjense qué curioso. Allí la palabra de Dios podría haber dicho, y Dios creó la humanidad, y nada más, como para que se copulen como quieran. Pero no, hizo la distinción varón y hembra, hombre y mujer. Como por supuesto que Dios en su sapiencia sabía lo que iba a estar pasando hoy, por eso lo hace, ¿no? Solo existen, y esto ténganlo claro, solo existen dos géneros y dos sexos. Es decir, dos sexos biológicos, varón y hembra, y dos géneros, digamos, emocionales, mujer y hombre. Cualquier otra cosa, no hablemos de, bueno, el hermafroditismo sería no sé cómo llamarlo, un accidente de la naturaleza. Pero normalmente, si hablamos de lo normal, solo hay dos, que se corresponden directamente. La parte física con la parte emocional. Cualquier otra cosa es un desequilibrio emocional. Si yo no estoy conforme con lo que soy y me percibo otra cosa, tengo un desequilibrio emocional causado por algún trauma, como ya vieron cuando habló Elena, y por lo tanto tengo que encauzarme a través de una terapia y a través de Cristo, porque es lo único que me va a ayudar. Eso. Así que allí tenemos otro atentado, porque el sistema dice que hay infinidad de géneros, y entonces promulga las leyes antinaturales que conocemos. Este es más o menos el pantallazo del sistema en el que nosotros estamos inmersos. Pero tenemos buenas noticias, porque nosotros sabemos que Cristo va a vencer todo esto, es decir, ya venció, y el que está con Cristo es vencedor. Yo quería, a ver, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 37 y 39, aguárdenme. Y no se preocupen que ya finalizo con esto y vamos a dar espacio a preguntas. Esto de paso ha sido toda una cosa muy sintética, porque es mucho el material que hay sobre el nuevo orden mundial. Se puede hablar todo un día sobre economía, sobre política, sobre filosofía, la filosofía que le da base, pero esto es un pantallazo que espero les haya quedado claro. Yo quería terminar con el texto de Romanos, capítulo 8, versículos 37 al 39. También hay muchos versículos, pero seleccioné este, que dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni el sistema del nuevo orden mundial, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno,
no sé si he sintetizado mucho esto, pero si hay preguntas que ustedes vengan a hacer, en la medida en que se las podamos contestar, se las vamos a responder. Ya les dije que este tema es muy amplio, y es por ahí, para averiguar todo, igual ustedes pueden buscar, yo ahí había puesto una bibliografía, igual ustedes pueden buscar, si les interesa saber algo más de lo que está haciendo el sistema, pueden buscarlo en internet, porque antes esto era oculto, pero ya dejó de ser oculto porque ya está en marcha, ya no les interesa que se los descubra. Y allí hay una bibliografía que en su tiempo fue la que me ayudó a mí. El libro más claro, el Nuevo Orden Mundial, es Rumbo a la Ocupación Mundial, de Gary K. Este hombre fue un diplomático evangélico que trabajó en la ONU y que descubrió todos estos planes, hasta que dijo, voy a estar acá hasta que Dios me lo diga, y después se salió. Tuvo que huir también. Y el Gary K. es un seudónimo, no es el nombre de él. Terror contra el Estado Nacional, de Larouche, que es un político, que habla también de todos estos Illuminatis, aprendices de grupos. El Nuevo Orden Mundial, los protocolos de los sabios ancianos de Sion, etc. Y después videos documentales que ustedes pueden buscar en internet, y que van a encontrar todo esto. Yo tengo que cerrar el PowerPoint. A ver si estoy haciendo bien. Tengo que volver a hospedar. A ver. Ah, no, está bien, Olga. Vos no me diste hospedador, ¿o sí? Ahí está bien. Mónica, ya está bien, ya dejaste de compartir. Ah, bien, perfecto. Adelante, Olguita. Perfecto. Bueno, no sé si a ustedes les ha quedado claro, algo no les quedó claro. Yo traté de que fuera un pantallazo completo, dentro de todo lo que se puede reducir, que estuviera completa la idea. Eso es lo que fue mi intención. Bueno, yo quisiera decir que me pareció muy bien el programa, lo sintetizaste, lo resumiste muy bien, pero la información está muy clara. Yo solamente tengo una pregunta que me gustaría, si la conoces. ¿Hasta qué punto el Vaticano está involucrado con los Illuminati? El Vaticano, hay un libro que se llama Por Voluntad de Dios, y que habla de la muerte, del asesinato, digamos, de Juan Pablo I, y él habla de cómo el autor, de cómo descubrió él toda la masonería, todo lo que pasaba con el Banco Ambrosiano, que es el Banco del Vaticano, y cuando él quiso limpiar todo eso, murió. Están dentro del Vaticano, hace mucho tiempo. También, a ver, los jesuitas, porque me van a preguntar eso también, tienen que ver, también son una rama Illuminati, pero están todos en la misma. En realidad el Vaticano se dice que no está, no manda el Papa visible, sino otro que le llaman el Papa Negro, que justamente es, digamos, hombre luciferiano, sería una cosa así. Pero está detrás de todo el Vaticano, porque hace mucho tiempo está infiltrado por la masonería, pero hace años. Esa cosa rara que está pasando ahora, que hay dos papas, porque Ratzinger está ahí, no se sabe qué es, y está a su vez está Francisco, o Bergoglio, y están cumpliendo los planes que tiene este sistema. Y uno, no sabemos si va a ser él o el que venga, que va a ser el líder mundial, pero va a salir de ahí el liderazgo. Ellos están detrás de todo, es decir, los Illuminati están ahí, están en todas lo que tiene que ver con la asesoría de gobiernos del mundo, porque son grupos como los Bilderberg, el Club de Roma, todos estos son nombres que se les dan en el lugar donde se reúnen 1 o 2 veces por año, se reúne esta gente, esta élite, y siempre hay representantes del Vaticano. Y de hecho yo nombré hoy el Laudato Si, que es la encíclica papal que habla de todo, de que tenemos que volver al día de descanso, por la naturaleza, por el cuidado, por la conservación,
y de Fratelli Tutti, que es la última, y Fratelli Tutti es una encíclica que si ustedes la leen, dice, ¿quién puede oponerse a esto? Porque tiene que ver con el buen samaritano, ahí cita la parábola del buen samaritano, que nosotros debemos ser buenos con nuestros enemigos, buenos con todos, que todos somos ciudadanos del mundo, que debemos cuidar. ¿Quién se puede oponer a eso, no? Es una locura oponerse a esa encíclica. Y tienen que ver estas dos encíclicas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Así que sí está bien involucrado. Muy bien. Y la otra pregunta que quería decirte, ¿y el islamismo? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? El Islam, o sea, los musulmanes, ¿hasta qué punto están involucrados con eso también? El islamismo, también hay Illuminati en la cúpula musulmana. El islamismo era uno de los bizcochos más grandes que tenía el sistema del nuevo orden mundial para romper, para derribar. Pero ahora ya Juan Pablo II ha hecho muy buen trabajo y Francisco lo está completando. Muy buen trabajo con los islámicos para la unión, para mantener la unión. A ver, en el libro Rumbo a la Ocupación Mundial justo aparecen nombres de estos líderes islámicos que pertenecen a la cúpula Illuminati. Por ahí lo que ha habido es una pelea por el poder, por quién, creo que ahora ya se está perfilando bien el Vaticano, pero ha habido una pelea por quién iba a ocupar el poder, tal es así que, por ejemplo, la reina de Inglaterra pretendía que el líder mundial sea el príncipe Williams, y lo estaban preparando para eso. Pero ahora creo que todos están ya doblegando hacia el tema de Roma. Y los islámicos también, ya no va a haber más oposición. Acá la oposición que va a tener férrea el nuevo orden mundial va a ser el remanente de Dios, de los que defiendan realmente la verdad. Eso va a ser lo único, porque lo que tenemos que hacer nosotros es, ahora en estos momentos, es pensar de qué lado vamos a estar. Muy bien. Una pregunta que es un poquito difícil quizás para responder, pero yo he escuchado mucho eso y quizás tú lo sabes también. Se dice que los Illuminati están infiltrados dentro de la iglesia adventista. ¿Qué sabes de eso? Y yo creo que los jesuitas sí, a través de los jesuitas, sí. Eh, a ver, nosotros hemos tenido un líder hace mucho tiempo, no lo voy a nombrar, pero hace bastante tiempo, que fue el que hizo todos los pactos con el Vaticano, que salía, yo tengo revistas, porque las tengo coleccionadas, las revistas Mundo Adventista, donde aparece él en fotografías con líderes de la Iglesia Católica, con otros líderes mundiales, con el presidente de la ONU, en ese momento, ¿no? Y por ahí se ha hablado de los logos adventistas, de la nueva, cuando la iglesia empezó a darle una cara distinta. Yo no sé si ustedes han percibido eso, que a partir de cierto tiempo la iglesia le da cambia los logotipos, y se presenta una imagen distinta. Y en algún momento yo me preocupé por eso, pero alguien me dijo algo que es muy cierto, dice, no te corresponde a vos separar el trigo de la cizaña, déjalo porque eso lo va a hacer Dios. Así que nosotros en la iglesia defendiendo la verdad, siempre la verdad, y tenemos opositores adentro por defender la verdad. ¿Qué opinas tú del pensamiento de Elena G. de White cuando dice que en los últimos momentos el pueblo se identificará y diferenciará la verdad solamente con la Biblia y la Biblia sola? ¿Qué piensas de eso? Con respecto a que no estaremos agrupados en iglesias, o no sé bien cómo hiciste la pregunta, pero por supuesto que el verdadero pueblo, yo creo que en este momento, un pensamiento mío, en este momento por la pandemia mundial, esto es un hecho histórico y profético. Creo que Dios está aprovechando esto porque lo veo yo estoy en contacto con otras denominaciones, y lo veo en los católicos fervientes, en los evangélicos fervientes que defienden la verdad,
que se están oponiendo a muchas cosas que dicen incluso sus pastores. Entonces yo veo, me parece como que Dios está moviendo a su pueblo de las distintas denominaciones para sacar el remanente, para defender la verdad. Y después nos vamos a unir, en este momento la verdad la tiene la Iglesia Adventista, pero de la Iglesia Adventista también va a salir remanente, porque no es decir, no, ojalá sí, pero ya eso está profetizado, no van a ser todos salvos. Esa verdad la van a abrazar todos, la van a conocer, Dios se las va a mostrar. Y va a ser el pueblo que defienda la verdad. Es decir, va a salir de todas las iglesias, eso también sabemos. Y van a formar el remanente final para defender la verdad. Muy bien, muchas gracias por tus respuestas. No sé si Olguita tiene algo más que añadir, porque creo que lo que ha dicho Mónica ha sido muy importante y creo que vale la pena que después, cuando esté publicado este video, lo vuelvan a ver, porque creo que es muy importante todo lo que ha dicho y repasar todos esos datos que nos dio y revisar todas esas páginas que quizás podemos ver para ampliar este concepto, igual los libros que sugirió. Yo creo por mi parte que ha sido un programa muy bueno. Y agradezco muchísimo a Mónica. Y creo que Elena quiere decir algo. Abre tu micrófono, Elena, y para que puedas hablar. Ya lo abrí. ¿Me escuchan? Sí. La pregunta mía no es tanto pregunta, pero porque recién lo dijo Mónica. Hoy me llevé un gran chasco haciendo una pregunta a nuestros dirigentes de la iglesia sobre la vacuna del COVID. Me encuentro que el pastor que está hablando, que es de la División Sudamericana en Brasil, detrás de él hay una bandera amarilla y blanca. Ustedes lo pueden buscar. También hay un logo, que el logo es de las 3 llamitas que simbolizan el llamado de los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles, y el fondo de esas llamitas tiene color amarillo. Y nuestro logo, el que tenemos en todas las iglesias adventistas, aparece en un rinconcito muy escondido. Entonces debemos empezar a abrir nuestros ojos, como dice Mónica, estudiar la palabra del Señor, la Biblia. Vamos a la Biblia y ahí aferrarnos a eso y seguir estudiando, pero no cerrar los ojos, porque por más que sean nuestros dirigentes, evidentemente Satanás puede hacer de ellos, ¿no es cierto?, instrumentos de lo que él quiere lograr. Oremos por ello, oremos porque realmente si han llegado a un lugar tan importante dentro de la organización adventista, oremos para que el Señor actúe en esos corazones y realmente reviertan lo que están, porque están dirigiendo, tienen la responsabilidad de un pueblo, ¿no?, elegido por Dios. Sí, Me pareció muy bien, Mónica. sí, exactamente es tal cual. Yo no lo vi todavía el video, ella me lo pasó, pero lo voy a ver más tarde. Pero es así, a ver, yo también quiero que no vayamos ahora a la iglesia a decir, no, esto, nos rebelemos contra los dirigentes, no, pero tenemos que conocer la verdad y defenderla, y decirlo, cuando hay algo que no es así, hay que decirlo. Pero no, tampoco es cuestión de ir a rebelarnos o a ponernos en contra de la iglesia o de los dirigentes. Dios tiene una iglesia triunfante que va a ser el remanente, y que nos vamos a ubicar todos por las mismas doctrinas. Pero sí que dentro de la iglesia por ahí hay cosas que se hacen que no van de acuerdo a los designios divinos. Por eso nosotros como personas, porque la salvación va a ser personal. Entonces, si nos damos cuenta que lo que se está haciendo no es así, bueno, hagamos lo que nuestra conciencia espiritual nos está diciendo. Y la palabra de Dios es lo más, por eso es importantísimo, como dijo Elena ahora, fijar la verdad. Porque en algún momento no vamos a tener la palabra de Dios escrita, la vamos a tener que recordar. Y son tiempos que no están muy lejos. Miren, lo que ocurre es que
nosotros hacemos la obra misionera, pedimos la dirección de Dios. Le enseñamos a una persona que llega al Evangelio lo que a nosotros nos enseñaron. Pero uno se lleva un chasco cuando llegan a la iglesia y, digamos, no en sí a la iglesia, bueno, sí, y cuando tiene que salir a unos eventos que la iglesia programa. Y resulta que en esos eventos se muestran cosas que son totalmente opuestas a las que uno le enseñaba a las personas. Yo siempre le digo a las personas, miren, yo no la salvo, no la salva el pastor, no la salva la conferencia, no la salva el hermano. Si usted llega a la iglesia, no la saludan. Si usted ve algo que es contrario a lo que yo le he enseñado, siempre tenga en cuenta algo. Ponga los ojos en Cristo. Ponga su confianza en Cristo, porque la iglesia es como un hospital. Todos somos enfermos de pecado. Estamos más graves que los otros. El que sana es Cristo. Entonces usted no llega a un lugar de superhumanos, usted llega a un lugar donde hay gente que es igual o peor que usted o peor que yo, ¿sí? Que nos estamos poniendo en las manos del Señor Jesús para que Él nos organice la vida y nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, tenemos que tener comunión con el Señor. A mí, de las cosas que me ha preocupado, porque yo siempre he visto esto, es cuando hermanos que han estado con nosotros en la iglesia y se van porque consideran que la iglesia es Babilonia por todas las cosas que se ven dentro de la iglesia. Pero como lo vemos nosotros en la lección de este trimestre, Dios tiene solamente un arca. Esa arca estuvo 1 año con una sola ventana, dice la Biblia, en donde estaban todas las heces humanas, la cantidad de animales que había. Entonces el arca olía horrible, pero era el medio de salvación. El Señor nos ha traído a esta iglesia y nosotros vemos cosas y ahora que por intermedio de los medios encontramos y vemos a pastores haciendo cosas que no se deben hacer. Y hay hermanos que lo llaman a uno y le dicen, mire, yo estoy metido en tal grupo que organizó la conferencia, pero es que allí hay cosas que no me agradan. Entonces, pues yo no pertenezco a eso, les digo, háblense con el pastor y les ponen sus cosas. Y pídanle a Dios para que nos dé la sabiduría y nos fortalezca, porque vamos a ver cosas peores. Y lo que usted ha dicho a mí me parece extraordinario. A mí me gustaría que no solamente fuera este programa, que hubiese otros más adelante, porque en la iglesia no nos están ilustrando sobre esto. Y los que sabemos algo es porque lo miramos en los medios, pero además gente no sabe. Entonces, yo creo que para muchos ha sido una sorpresa lo que usted ha dicho. Algunos de nosotros sabíamos algo, pero sí es de vital importancia que nosotros nos ilustremos, conozcamos y sepamos cómo tenemos que prepararnos para todo lo que se viene, porque no es solamente una cuestión de ser fiel viniendo a la iglesia, sino de tener una convicción que solamente el Espíritu Santo puede darnos a nosotros la sabiduría para poder enfrentar todo. Porque el Señor Jesús dijo, mire, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo os da. La paz del mundo es no guerras, pero la paz que da Dios es diferente. La paz que da Dios no nos garantiza que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar dificultades, que no vamos a pasar angustias, pero nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento
y la iluminación del Espíritu Santo para entender, para comprender y para enfrentar todo lo que se viene cogidos de la mano de Dios. Entonces, Bien. un programa como estos, nosotros debíamos de hacerlo no solamente uno, sino 2 o 3, e insistirle a los hermanos para que asistan, para que se enteren, para que investiguen, para que conozcan. Y entonces, muchos de nuestros hermanos son personas que están levantando niños. E imagínense la agenda gay y todo lo que se viene para esos niños. Si nosotros no preparamos a esas criaturas y nos preparamos nosotros, por eso el Señor dice, hay de las que estén criando para esta época. Entonces, a mí me parece muy interesante el programa. Yo le agradezco mucho lo que nos ha enseñado, lo que nos ha mostrado, y me agradaría mucho que pudiéramos tenerla en otra ocasión. Muchas gracias. Bien, yo me olvidé de decir también que el próximo atentado, cuando vimos el versículo, en los versículos siguientes, el próximo atentado que se viene es contra el día de descanso. Y ahí ya se nos viene la ley dominical. Por eso, el sistema está atentando contra toda la palabra de Dios. La única manera y la única defensa que tomamos nosotros es aferrarnos de Dios, llenarnos de su Santo Espíritu y, como dice la lección, obedecer a Dios, estar firmes en su pacto, que Él nos garantiza de que no nos va a dejar solos y podemos superar todas las dificultades. No vamos a tener miedo. Es que el problema es que nosotros sin el Espíritu Santo, con el primer susto que nos peguen, nos salimos de la iglesia o quién sabe para dónde nos vamos. Exactamente. Por eso la preparación. Sí, exactamente. Mientras está todo lindo y todo va bien, no hay problema. Somos todos fieles y vamos a la iglesia. El tema es que ahora nos están sacudiendo el piso. Entonces, yo creo que es un momento clave para definirnos y saber qué vamos a hacer cuando pase tal cosa. Que esa es la preparación que nos debieran estar dando. Se viene esto, algunos pastores lo están dando. Algunos sí se animan y lo hacen. Los miran un poco mal, pero lo hacen. Pero si no, es cada uno con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía, está todo dicho. Hay eventos, los eventos finales, ay, se me fue el nombre del libro, eventos de los últimos días, también describe todo cronológicamente lo que va a pasar. Mateo también describe cronológicamente lo que va a pasar. Entonces sabemos que después de esta peste viene el hambre, y que después vienen otras cosas, y las calamidades, y todas esas cosas. Y estar preparados para saber que si defendemos la verdad también nos van a perseguir, pero nosotros somos más que vencedores con Cristo. Eso lo tenemos que tener bien presente en cada momento, porque en algún momento el enemigo nos va a querer hacer titubear. El que esté firme, mire que no caiga. Y bueno, acá el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a conservar esas promesas de salvación y de vida eterna, que es lo que estamos esperando. Yo quería hacer un comentario de esta semana. En las noticias salió de que en Disney, yo he ido a Disney, ¿verdad? Y entonces ellos se visten de una manera de acuerdo como, qué sé yo, como el cuento, pero ahora dicen que van a ser más flexibles en la manera que en Disney los que trabajan ahí se vistan. Y yo dije, pero qué más flexible va a ser. ¿Y quién se puede imaginar que ella se está riendo? ¿Qué manera que hicieron, es decir, con más flexible? Dijeron que ellos pueden expresar en su vestimenta pueden expresar su preferencia sexual. Yo digo, bueno, y ahora está en Disney, porque en Disney cuando se visten exactamente como los personajes, que si es, qué sé yo, que es Cinderella, que si es, se visten como dice el cuento, pero no, ahora dijeron que iban a ser más flexibles con los empleados, van a vestirse de acuerdo con su preferencia sexual. Ese era el comentario que yo tenía. Sí, yo me reía porque podemos hablar todo un programa de Walt Disney.
Walt Disney es una empresa Illuminati del sistema, del nuevo orden mundial, justamente. Yo no quise mencionarlo, porque por ahí hería alguna susceptibilidad. Pero Walt Disney tuvo dos etapas, no voy a hablar ahora de Disney, pero viene trabajando en la mente de los niños con el mensaje subliminal desde hace muchísimo tiempo. Es violencia, hechicería y sexo, perversión sexual lo que transmite a través de sus películas. Ha sido denunciado por comunidades evangélicas, bautistas, lo han boicoteado por los mensajes pornográficos que pone, realmente dice que es pornografía para bebés lo que presenta. Yo me he puesto a analizar las películas de Disney hace mucho tiempo, yo trabajo con niños, y veía algunas actitudes de los chicos, y me preguntaba por qué eran, y bueno, analizando lo que veían me daba cuenta. Pero Disney tiene una capacidad de mandar mensajes subliminales impresionantes. Ahora son directos. Ahora ya tiene sus películas de gays, sus películas de travestis, tiene personajes que representan a cada uno de los distintos géneros sexuales. Es más, en su isotipo, en su logotipo, tiene todo este tipo de simbología Illuminati. Eso es para analizar en otro momento. Son tantas las cosas y son tan sutiles, uno no se da cuenta, pero bueno, Dios nos ayude, y cuando hay personas que yo les he hablado, les digo, se, no se sorprendan, porque dentro de los mismos, como una vez una amiga me dijo, no te sorprendas, dentro de los mismos 12 hubo uno que traicionó a Jesús. Entonces, en todo lugar donde vaya, siempre va a haber gente que no esté viviendo, que no esté dando testimonio de lo que deberíamos de estar dando testimonio, y que no se sorprenda. Justamente hoy me estaba hablando con alguien de la iglesia que me dice, ella quiere saber de los adventistas. Entonces, pues le dijo, la llevó a la iglesia y le dice, pero bueno, le dice, pero no era así, como no era lo que ella esperaba. Y ahora, ¿por qué hacen eso? Porque ella parece que su mamá era adventista. Dice que la muchacha dice que no le había gustado la iglesia, porque había visto cosas que se hacían en la iglesia que ella, que la había visitado en el tiempo anterior, no se hacían. Entonces, como dijimos, bueno, ya no nos sorprendamos. Y como dijo el hermano Santa María, que si uno invita a alguien y la persona ve cosas que no les había enseñado él, que es algo de que no se deberían de sorprender, y que solamente Dios, como dijo usted, ¿verdad? No estamos para separar el trigo de la cizaña. Bueno, entonces estamos muy contentos con el programa. Muchísimas gracias. Le damos en nombre de la Iglesia de West Hollywood, y como nos dijo hermano Santa María, esperamos que otra vez pueda tener otro programa y nos pueda seguir instruyendo. Para mí eso fue casi como ciencia ficción, cosas que ni siquiera había escuchado ni se me imaginaban. Entonces son programas que nos están ahora instruyendo y le agradecemos de todo corazón. Bueno, si no hay otra persona que tenga algún comentario o otra pregunta, vamos a continuar con el himno número 52 para despedir el sábado. Señor Jesús, el
Sweet